la idea de este encuentro es hablar acerca de masculinismos y las nuevas derechas entre tantos otros conceptos que vamos a debatir hoy. La modalidad es que le voy a hacer algunas preguntas a las chicas. Hola chicas, gracias por sumarse. La Inca, Danila. Por favor, gracias por invitarnos. Así que bueno, después de las preguntas, del debate que se arme, quien quiera participar, levanta la mano, deja sus mensajes en el chat y bueno, le hacemos las preguntas a las chicas. También le queríamos comentar que quienes se queden hasta el final van a participar de un sorteo, así que recomiendo que se queden. Dejamos hasta el final para... Se aburren con nosotras, ustedes sigan, que total después va a haber recompensa. Así que, bueno, si quieren empezamos. La primera pregunta para las chicas es, bueno, ¿cómo surgió el concepto de ideología de género? ¿Y cómo se relaciona la ideología de género con las nuevas derechas? Bueno, si querés, Nati, arranco un poquito yo con esta, que también tiene que ver un poco con la clase que preparé para el curso. Nosotros en el curso sobre feminismos y neoconservadurismos vamos a arrancar con la construcción de este dispositivo discursivo que es la ideología de género. ¿Sí? Nosotros lo vamos a trabajar como dispositivo discursivo retórico, ¿sí? La idea justamente es que este dispositivo discursivo y retórico se elaboró en determinado momento, en la década de los 90, y fue elaborado por el Vaticano, ¿sí? En el contexto de lo que fueron los primeros ingresos de la categoría de género en las agendas de los organismos internacionales. Entonces tenemos en el 92 la cumbre de las poblaciones en el Cairo, y en el 94 tenemos la de Beijing de las mujeres, en donde en ambas convenciones se incluía la perspectiva de género tal y como nosotros la conocemos, ¿no? Tal y como fue elaborada sobre todo por las feministas de los 70 a los 80, ¿sí? El Vaticano ya le venía poniendo un ojo, ¿sí?, a esta cuestión del género, ¿sí? Entonces ya venía pensando algunas estrategias para poder contrarrestar lo que ellos entendían que era una ideología desnaturalizadora, ¿sí?, de los roles sexuales de los varones y de las mujeres, que tenía como objetivo final la destrucción de la humanidad, ¿sí? Porque para la Iglesia la antropología filosófica básicamente se basa en la existencia de dos tipos de seres humanos, varones y mujeres, los cuales son opuestos y complementarios. Entonces, atentar contra la idea de que existen varones y mujeres que tienen roles determinados en la sociedad, ¿sí?, es atentar para la Iglesia contra la humanidad. Entonces la Iglesia hizo mucho lobby en esta época, ¿sí?, para intentar derribar el ingreso de la perspectiva de género en las agendas de los organismos internacionales. No lo logró, ¿sí?, pero sí empezó a generar un camino, una trayectoria de la gente que se opone a esto que construyeron como ideología de género, ¿sí?, que llega hasta nuestros días con mucha fuerza y mucha efectividad, porque hoy en día tenemos un gobierno que está en contra de supuestamente la ideología de género, no solo en Argentina, sino a lo largo del mundo, en muchos otros países, ¿sí? Tengamos en cuenta que el Vaticano no fue el único agente, sino que también hubieron otros agentes conservadores. No voy a detallarlos ahora, hay más, los vamos a ver por sobre todo en el curso con más detalle, ¿sí? Pero varios otros actores conservadores desde los 90 en adelante se sumaron a la utilización de este dispositivo discursivo que nombraron ideología de género, bajo el cual básicamente ponen al movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona este constructo con las nuevas derechas? Bueno, básicamente las nuevas derechas se organizaron en torno a determinados puntos en común, ¿no? Porque, digamos, las nuevas derechas son un conjunto, una bolsa de gatos, digamos, no es que son un único
actor, sino que son distintos actores con determinadas agendas en común que se unen, ¿sí? Para tomar el poder, básicamente, ¿sí? Y en ese sentido, la lucha contra la ideología de género es un gran aglutinante. Es un aglutinante de los sectores tradicionales conservadores, es un aglutinante también de los sectores de la Iglesia Católica, pero también del evangelismo, también de los sectores, digamos, más etnocentristas, digamos, si se quiere decir, ¿no? En términos de la alt-right o lo que serían estos etnonacionalismos que surgen por sobre todo en el norte global. Ellos están contra la agenda de género y en este sentido contra la ideología de género. Con lo cual, para cerrar un poquitito esta cuestión, y si Natalie quiere agregar algo, la idea entonces es que la ideología de género es un dispositivo discursivo retórico que utilizan los neoconservadurismos hoy en día justamente para armar una suerte de muñeco de paja, ¿sí? De lo que ellos consideran que es un atentado contra los principios naturales y morales de la sociedad, ¿sí? Que es básicamente el orden de la diferencia y la complementariedad entre los sexos, ¿sí? Entonces, ahí adentro meten todo. E incluso le meten también mucha narrativa conspiranoica, ¿no? Como que la agenda de la ideología de género está propulsada por Soros en su plan del nuevo orden mundial y que las farmacéuticas con los abortos quieren hacer cosméticos para hacer plata, etcétera, etcétera. Entonces, se le pueden ir añadiendo capas y capas y capas de sentido a este dispositivo discursivo. Sí, yo le agrego a todo lo que dijo Dani, con respecto a esto último de la mirada paranoica o conspiranoica, de que se articula de distintas maneras en distintos países en relación con estos grandes otros que se construyen, que son fundamentales en las narrativas de las ultraderechas, y que muchas veces se articula con los nacionalismos porque se visualiza que la ideología de género es un agente externo que viene a romper y disgregar una comunidad imaginada. Muchas veces también se articula como un elemento disgregador de Occidente, como ustedes habrán escuchado al presidente Milei, pero lo retoma de discursos que ya están articulados de la ultraderecha, planteando que la ideología de género significa el fin de Occidente, ¿no? Hay distintos constructos y distintos elementos, y en nuestro país me parece que se articuló de una manera muy intensa con respecto al gran núcleo exitoso que es la antipolítica, ¿no? Y la idea de que la ideología de género apuntala a ministerios que se roban la plata, ¿no? En distintos países, según cuál es el discurso, la narración más exitosa y de alguna manera eje, se van articulando estas ideas de la ideología de género como un elemento negativo, ¿no? Que a veces incluso son contradictorios entre sí, porque en Argentina hemos visto esto de la ideología de género proviene de agentes foráneos como Soros y a la vez es algo que sostiene el gobierno saliente porque le quieren robar la plata a los argentinos, ¿no? Hay como elementos contradictorios, pero que conviven porque básicamente es un otro que ordena de alguna manera la discusión política como un enemigo, ¿no? Pero es importante que sepamos que muchas veces hay cosas contradictorias y muy diversas dentro de esta construcción de la ideología de género como un enemigo. Sí, y como dijo Natalie, tal cual se expresa muy distinto en diferentes lugares. Esto en el curso lo vamos a abordar porque abordamos específicamente cómo se desarrolla este dispositivo discursivo en América Latina. Y una de las cosas que se ven en América Latina es la relación que establecen las nuevas derechas entre la ideología de género y la corrupción de los gobiernos populistas de izquierda, ¿no? Del socialismo latinoamericano, digamos, ¿no? Porque otra de las cuestiones fundamentales para dar cuenta de cómo entienden las nuevas derechas a este dispositivo discursivo de la ideología de género es que lo consideran como un peligro que proviene del marxismo cultural, ¿sí? Y no del feminismo o del activismo LGBT como autónomos, ¿sí? Las personas que consideran que existe algo así como una ideología de género que quiere ser forzada autoritariamente sobre las personas y que va a homosexualizar a los niños y todo eso, consideran que en realidad el feminismo y el activismo LGBT
son nuevas máscaras bajo las cuales el socialismo da la batalla cultural ahora en vez de dar la lucha de clases, porque fue vencido supuestamente fue vencido el proyecto socialista en la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces dicen, como no le quedó ya disputa en el plano económico luego de la caída del muro de Berlín, se metieron en la lucha cultural. Por eso las personas que hablan de la ideología de género están tan pero tan interesadas, entre ellas nuestro propio presidente, ¿sí?, en dar la batalla cultural. La batalla cultural es parte central de la agenda de las nuevas derechas porque consideran que el marxismo está dando una batalla cultural desde la caída del muro de Berlín, ¿sí? Excelente. Bueno, la otra pregunta que teníamos pensado también es, ¿por qué pensar a la misoginia como brazo armado de este sistema político patriarcal? Bueno, la idea de la misoginia como brazo armado del sistema político patriarcal lo vemos un poco también en el ya desde teoría feminista nivel 1, ¿no? En Ecofeminita, porque en general nosotros tendemos a pensar socialmente a la misoginia como odio hacia las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo tomo una filósofa que se llama Kate Main, que hizo un libro muy interesante sobre la misoginia, que se llama La lógica de la misoginia, en donde ella dice que esta descripción, esta definición de la misoginia no nos sirve, ¿no? No nos sirve porque básicamente recurre a un criterio internalista. Para decir a una persona, sos un misógino, la persona te puede decir, no, pero si yo no odio a las mujeres, a mí me encantan las mujeres, la quiero a mi mamá, ¿no? Tengo a mis hijas, mis sobrinas, soy padre, abuelo, etcétera, ¿sí? Entonces, vos no tenés algo con que poder sostenerte en tu denuncia de misoginia. Y sin embargo, queremos decir que existe algo así como la misoginia, ¿no? Entonces, lo que hace Kate Main es decir, bueno, tenemos que reconceptualizar lo que es la misoginia. Nosotros tenemos que empezar a pensar a la misoginia como algo sistémico, ¿sí? Como algo sistémico que opera de determinada manera, y esa manera es, dice Kate Main, como una suerte de policía del sistema patriarcal, ¿no? Literalmente la misoginia es la policía del género. Ustedes vieron que esta idea de la policía del género es algo que nos dicen a las feministas desde los años 80, por lo menos, ¿no? Ahí llegó la policía del género, la que viene a marcar el sexismo y todo eso. Pero en rigor, la policía del género es la misoginia, ¿sí? Porque la misoginia es un sistema de admoniciones y premios, ¿sí? A través de la misoginia se castiga a las mujeres que se salen de la norma sexista, de la norma patriarcal, ¿sí? Y se premia a aquellas que se quedan dentro de su guión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, expresiones de misoginia se dan cuando, por ejemplo, una mujer está haciendo un argumento y viene un tipo y le dice con esa cara qué argumento vas a decir, mal cogida, qué sé yo, qué sé cuánto, anda a la cocina. Eso es una expresión de misoginia, porque es una expresión que lo que está haciendo es decirte, lo que vos estás diciendo no es válido porque no te corresponde este lugar, no te corresponde estar diciendo estas cosas, vos tenés que estar haciendo otras cosas, ¿sí? Volvé a tu casa, anda a hacer comida calentita, ¿sí? Anda a lavar los platos, ¿sí? La misoginia es muy visible en redes sociales, es muy visible en todo el espacio público. Las mujeres en política son el target más normal de la misoginia. Piensen en Cristina Fernández de Kirchner, les guste o no, pero la cantidad de misoginia que cayó sobre esa mujer a lo largo de la historia es brutal, ¿sí? Pero no solo, fíjense también los tipos de admoniciones que le hacen a mujeres también de derecha, ¿sí? A Lelita Carrió, que está gorda, que no, a la otra, que es siempre un tipo de admonición que dice, vos no estás dando lo que tiene que estar dando una mujer. Una mujer no tiene que estar haciendo política, no tiene que estar disputando poder, ¿sí? Una mujer tiene que estar siendo bella, una mujer tiene que estar para el deleite, una mujer tiene que estar cocinando, cuidando, dándole servicio a los varones. Esto es lo que dice, por sobre todo, Kate Main, que las mujeres se vuelven target de la misoginia cuando se niegan a darle servicios a los varones, ¿no? Cuando se niegan a ser servidoras, ¿sí? Dentro del sistema político en el que vivimos.
Entonces, a partir de eso, la idea de la misoginia como el brazo armado del patriarcado tiene que ver con que la misoginia es una estructura que funciona mediante castigos y premios, ¿sí? Vos seguís el guión, bueno, más o menos te va a ir bien. Vos no seguís el guión, te vamos a castigar. Va a ser muy difícil para vos hacer política, va a ser muy difícil para vos hablar en público, siempre te van a estar recordando que sos una mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que Kate Main entiende como misoginia. Nati, no sé si querías agregar algo. No, porque creo que después me voy a ir como al backlash y a qué pasa con las mujeres de derecha que habitan ese espacio. Pero sí, es básicamente eso la idea de la misoginia. Y me parece que esa herramienta de Kate Manne es interesante porque efectivamente una de las cosas que sucede y que supongo que la habrán escuchado del propio presidente también, de este gobierno, es, bueno, nosotros somos el partido que no odia a las mujeres porque tenemos una cantidad impresionante de mujeres y te empiezan a mencionar. Y claro, es verdad que en términos numéricos hay muchas mujeres de la Libertad Avanza que son muy importantes, pero el tema es, bueno, qué rol cumplen, cuál es su relación con el propio presidente, ¿no? Hay una cuestión ahí familiar, como ustedes sabrán, que es la hermana, las personas, ¿no? Hay como una serie de construcciones de esas figuras de poder que no son antipatriarcales, ¿no? De hecho, en la propia configuración de la Libertad Avanza, que después eso obviamente que tiene sus variaciones, pero la propia configuración de cómo pensaron la imagen, la idea de que esté Milei, que sea el rebelde, y las mujeres de la Libertad Avanza, que sean mujeres más adocenadas, es algo que se pensó incluso desde la propia imagen, ¿no? Por lo tanto, eso interpela determinado imaginario del lugar de la mujer, que es muy potente, que tiene que ver con una imagen construida no solamente desde el marketing político, sino también desde los propios sujetos que estilizan esas formas, con lo cual ahí no estamos ante configuraciones que rompan la misoginia en este sentido de la filósofa, ¿no? Con lo cual ahí es interesante para pensarlo más fino y complejizar para poder contraargumentar mejor cuando te dicen esto. Bueno, nosotros somos un partido que tenemos un montón de mujeres, ¿cómo vamos a ser misóginos? No, bueno, pero también miremos cómo opera la misoginia dentro del mismo partido, lo que le pasó a Lila Limones, por ejemplo, ¿no? Claro. El hecho de que cuando ella se mandó, una de las tantas que se mandó, se la cruzaron y la mandaron a cuidar la abeja, ¿no? Fue como, y de acá se la sacaron de encima. Exacto. También opera hacia adentro, como opera en cualquier lugar. La misoginia es transversal a todo, a todas las ideologías políticas. Elena Paola nos dice, y son mujeres que sostienen el patriarcado, nos pone desde los mensajes. Sí, pero son mujeres raras las de la libertad. Si quieren después, porque después vamos a hablar un poco de eso, pero porque tengan en cuenta que no son madres, no están casadas, no están divorciadas. Es raro, ahora vamos a hablar un poquito de eso en lo que sigue. Sí, si quieren pueden comentarlo ahora, ya que estamos... Bueno, querías hacer igual... Porque no me acuerdo bien cómo... Sí, ¿cómo se explica la participación de estas mujeres conservadoras en los movimientos conservadoras y también masculinistas? Bueno, hay también lo que vamos a ver en el curso es que hay toda una historia, ¿no? de la mujer conservadora. Uno de los elementos fundamentales, que seguramente si uno hace una historia empieza a encontrar que hay antecedentes, pero uno de los elementos o momentos históricos y geográficos fundamentales fueron los 70 en Estados Unidos, cuando surge una reacción a los feminismos, ¿no? A la contracultura feminista norteamericana y radical, radical en el sentido de raíz, no radical en el sentido argentino, y empieza a articularse una serie de figuras conservadoras, mujeres, figuras femeninas. La más conocida es Phyllis Schlafly, que no sé si la conocerán, hay una serie sobre esta figura, pero que fue una figura que justamente se apuntaló a partir de ser antifeminista, anti-matrimonio gay, ¿no? Anti-movimientos, activismos de distinto tipo vinculados con el género. Y ahí se empezó a articular también la relación mucho más estrecha entre el Partido Republicano y este tipo de conservadurismos, que antes no era tan visible, ¿no? Entonces ahí esa figura es muy interesante porque, ¿qué hace Phyllis Schlafly? Es un mecanismo que uno puede ver en otras figuras
conservadoras actuales. Retomar alguna de las banderas de los feminismos, la cuestión del empoderamiento, y darlo vuelta justamente para un tipo de práctica política conservadora, ¿no? O sea, Phyllis no era una mujer que defendía los lugares tradicionales y conservadores, familiares, estando en su casa, ¿no? Era una figura que se narraba a sí misma como empoderada a partir justamente de esta defensa de los lugares conservadores, de la familia tradicional, de la familia heterosexual, ¿no? De determinados roles. Y eso fue pensado, por ejemplo, por Andrea Dworkin, que hizo un libro muy, muy conocido que se llama Mujeres de Derecha, de tratar de razonar por qué esto sucedía y por qué no solamente había figuras conservadoras como Phyllis y otras, sino por qué a veces las mujeres eran interpeladas por el conservadurismo. Y lo que plantea Andrea Dworkin es que muchas veces lo que hace la derecha es proponer una protección y marcos de protección y de amor y de respeto dentro de la dominación masculina y por lo tanto ser una suerte de salvavidas a las mujeres que son dañadas dentro de ese mismo sistema, ¿no? Como una suerte de, bueno, las mujeres muchas veces son abandonadas por sus maridos, con los hijos, tienen mejores salarios, peores salarios claramente, hay violencia, ¿no? Y todos esos problemas que genera, por supuesto, el propio sistema, el conservadurismo tiene una respuesta por el lado de establecer marcos protectores de seguridad, de cariño, que tienen mucho que ver con restablecer determinados esquemas rígidos en los que las mujeres se pueden sentir protegidas, ¿no? Esa es una de las hipótesis fundamentales de Andrea Dworkin. Claro que después lo que uno ve, como decía Danila, es una gran complejidad, porque lo que uno ve es que muchas mujeres son mujeres que tienen familia, que tienen hijos y que se sostienen en estos esquemas de mujer conservadora, que muchas veces se narra a sí misma como empoderada, como es el caso de Giorgia Meloni, pero después también hay mujeres que no tienen como ese imaginario y que más bien se apuntalan como mujeres antifeministas por distintas razones y que son valoradas por ser antifeministas, por el lado de que no necesitan el feminismo, porque ellas son libres, entonces por el lado del individualismo, ¿no? Y el libertarianismo tiene mucho que ver con esa cuestión individual de no necesitar una ideología o al Estado para justamente hacer determinadas cosas. Sí, no somos víctimas también. No somos víctimas, la cuestión de igualar feminismo a victimización. Entonces, lo fuerte y lo empoderado realmente sería darle la espalda, ¿no? Hay una autora que habla de el cansancio de la emancipación, ¿no? Esta suerte de sentimiento que pueden tener muchas mujeres de cansarse de disputar o del feminismo, de discutir, especialmente cuando el feminismo toma determinadas formas dentro del capitalismo tardío, ¿no? Entonces, que ser feminista sería como una suerte de carga más a otro tipo de cargas que ya existen en la dominación masculina, que esto incluso es satirizado, aparece en la película Barbie de Greta Gerwig, ¿no? Esta sátira de que además de todo hay que ser también feminista, con una versión muy vinculada con el feminismo liberal también. Entonces, muchas veces lo que hacen las ultraderechas y los conservadurismos es alimentarse de esas insatisfacciones y plantear que el feminismo no es necesario o que es negativo incluso, ¿no? Entonces ahí aparecen estas figuras de mujeres conservadoras que, reitero, muchas veces tienen la forma de mujeres que tienen una vida o unos esquemas familiares determinados y que predican con el ejemplo, si queremos pensarlo en esos términos, y otras veces son mujeres que no tienen hijos, como decía Dani, o que ni siquiera son mujeres que se presentan desde un sentido conservador y religioso recatado, sino que simplemente se encaraman en esta suerte de demonización del feminismo por estas otras vías, ¿no? De decir, bueno, no lo necesitamos, o es una ideología que me quiere, que genera conflictos, ¿no? Esta idea también, que es muy pregnante, de que el feminismo es política en el mal sentido, porque genera conflicto, porque genera divisiones, porque genera victimizaciones, y que es algo no necesario, que es algo que no tenemos que discutir y que muchas veces eso
alimenta y apuntala sentidos comunes, ¿no? Porque hay a veces sentidos comunes de que naturalizamos determinado estado de cosas y como el feminismo viene a discutir ese estado de cosas, ante esa incomodidad se plantea como, bueno, no, esto es política en el mal sentido, ¿no? O es ideología en el mal sentido. Todo lo otro es en realidad lo natural, ¿no? Me parece que ahí también opera esas típicas reacciones a las desnaturalizaciones de distinto tipo, y el feminismo es claramente un pensamiento y una práctica desnaturalizadora. Entonces, a veces esas mujeres conservadoras pueden ser simplemente como la cara visible y legitimada y más aplaudida y también habilitada, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, los varones no pueden decir determinadas cosas, pero las mujeres sí. Entonces ahí la mujer tiene también un rol casi instrumental, diría, de que no, bueno, no lo está diciendo un varón que es antifeminista, lo dice una mujer. Una mujer está diciendo que el feminismo no sirve, o que hay que aminorarlo, o que no es positivo, o que es piantavotos, o esas cosas, ¿no? Entonces ahí también hay una relación instrumental con las figuras femeninas de este tipo de movimientos. Creo que también tenemos que ver que, bueno, hay una utilización instrumental también en relación a tener a estas mujeres para poder decir, miren, nosotros también tenemos mujeres, porque, a ver, no estamos en la previa de las conquistas feministas, ya hay conquistas feministas, la sociedad está estructurada de determinada manera, y de alguna manera los forzamos a los conservadurismos a entrar en determinadas cuestiones. Un quiebre importante fue cuando la Iglesia, después de la Segunda Guerra Mundial, con Pío XII, tuvo que cambiar su dogmática en relación a los sexos, porque la Iglesia sostenía que la mujer tenía que someterse al varón, porque el varón era más perfecto que la mujer y eran los roles naturales. Pero vistos, enfrentados con el avance de los feminismos, tuvieron que cambiar su doctrina en torno a los sexos y empezaron a sostener esta idea de que somos complementarios opuestos y que cada sexo es perfecto en sí mismo y no es que hay una jerarquía, sino que somos diferentes. Por supuesto que quieren decir jerarquía también, porque de casualidad todo lo que somos y queremos las mujeres es inferior, ¿no? Pero tuvieron que cambiar su discurso. Yo creo que en este caso las nuevas derechas pasa lo mismo y hay una apropiación del discurso de los feminismos más lavados. Por ejemplo, el otro día veía el video ensayo de una chica que mostraba cómo contaban la historia de Giorgia Meloni, como la mina que había sido desplazada de los grupos de nacionalismos blancos, ¿no? Dice, hay una mujer que no la dejaban entrar en los grupos de nacionalistas blancos. O sea, básicamente los nazis no la dejaban entrar a hacer política, pero ahora es Giorgia Meloni, ¿no? Entonces, mirá dónde llegó Girl Power, empoderamiento, y es como, bueno, me parece que estás usando esa retórica vacía, porque yo creo que la retórica del empoderamiento es una cagada en sí, y esto muestra sus frutos, porque algo que te lo puedes apropiar para hablar del empoderamiento de una nazi, ¿no? Es particularmente malo desde su origen, ¿no? Entonces están estas apropiaciones y además, fíjense que hay un fenómeno también con la libertad avanza, que es algo a estudiar, que es la apariencia de las mujeres de la libertad avanza. No tienen diversidad. Hay un tipo, ¿sí? Hay un tipo, o a lo sumo dos, pero está muy marcado, y eso no es aleatorio tampoco, ¿no? Porque no es cualquier mujer la que va a estar ocupando ese lugar diciendo las cosas que dice, ¿no? Y eso es algo a tener en cuenta, porque se ve mucho más caricaturizada la mujer en ese sentido en la libertad avanza que en el PRO, por ejemplo, en donde hay un poco más de diversidad en general, ¿no? Pero en la libertad avanza está muy esquematizado y eso también tiene que ver con cómo reclutaron gente, ¿no? Esto tiene que ver también con el hecho de que reclutaron gente a través de la atracción a partir de ciertos perfiles de mujeres que encontraron en ciertos lugares, ¿no? Entonces es como, está todo muy pensado eso. Lo mismo que el fenómeno de las tradwives. Las tradwives, las mujeres, estas mujeres tradicionales que hacen contenido en TikTok sobre ser madres, atender a su hombre, ¿no? Miren lo que es un día
en mi vida en la que me dedico a mi hombre. Me levanto y le preparo el café, le dejo la ropa planchada para que se la ponga calentita, le preparo la ducha para que entre a bañarse, después le hago los huevos, ¿no? Y así todo el día te muestra, ¿sí?, lo que está haciendo, cuál es su trabajo, que es atender a su marido. Esa mina, y esto es algo que también hablamos en noticias de ayer, esas minas, estas tradwives, en realidad no son esposas tradicionales, porque están trabajando, son trabajadoras de plataformas de redes sociales, ¿sí? Están haciendo contenido en redes sociales todo el tiempo, pero lo que están haciendo básicamente es pornografía para incels, ¿no? Es decir, porque los incels ven estas cosas, ¿sí? Que, yo quiero este tipo de mujer, pero están haciendo eso, no es muy distinto a lo que hacen otras mujeres en OnlyFans, ¿sí? Porque estas mujeres no es que las admiran otras pibas, ¿sí? Las admiran porque consiguen plata, ¿no? ¿Se entiende? Pero entonces son minas que instrumentalizan determinados valores en los que pueden llegar a creer, no digo que lo estén haciendo, algunas sí, que no tendrá un prurito y dice, bueno, voy a hacer plata con esto. Pero entran en una contradicción performativa de enarbolar determinados valores que van en contra de las cosas que detestan supuestamente, porque lo que les está dando el permiso a ellas de trabajar y hacer guita con esa pornografía para incels es el feminismo, porque si no fuera por el feminismo, no pudieran estar haciendo eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para desandar en todos estos nuevos espacios en donde están apareciendo las figuras de mujeres conservadoras. Y para mí, porque hay disputas sobre qué hacer, para mí hay que confrontarlas, no hay ninguna duda, porque acá la cuestión es ideológica, no es de portación de cuerpo, ¿no? Una siempre va a saltar por una mujer a la que acosa, todo eso seguro, pero acá tiene que haber para mí una disputa ideológica política muy fuerte, porque estas mujeres están enarbolando discursos antifeministas explícitos. Y en ese sentido, si una es feminista, entonces la verdad es que hay que ir ahí y discutir, ¿no? Bien, hasta acá tienen alguna consulta, pueden preguntar por el chat, todo claro. Bueno, la otra pregunta es acerca de cómo opera el masculinismo en la constitución de las identidades de las nuevas derechas. Bueno, también ahí es interesante hacer un poco de historia. Acá yo remito mucho a Estados Unidos, no porque sea el único lugar, porque Europa también es muy importante en la constitución y en la historia de cómo el masculinismo emerge. De hecho, uno se podría ir incluso a la década del 30, digo, hay como largas duraciones de las relaciones entre el pensamiento conservador de derecha y el masculinismo. Pero en general lo que uno ve, las formas que toma en América Latina el masculinismo en relación con la derecha, suelen ser formas que se articularon en Estados Unidos y en Internet particularmente. Pero sepamos que si uno empieza a tirar los hilos, se puede ir muy atrás, se puede ir incluso al siglo XVIII, ¿no? O antes incluso también. A ver, por un lado tenemos una cuestión que tiene que ver con la dominación masculina y las relaciones entre el poder político y lo masculino, ¿no? Y acá tenemos que vincular con la cuestión de la guerra, con la cuestión de la esfera pública, cosas que he estudiado sociólogos como Pierre Bourdieu, ¿no? Desde una perspectiva quizás más sociológica, estructuralista, no necesariamente desde una perspectiva feminista. Pero esa asociación es importante para tener en cuenta porque es algo que opera y que hace que a veces sea más plausible, y especialmente está estudiado que en épocas de crisis, que las personas consideren o asocien el poder político, la ejecución, el éxito con elementos masculinos, ¿no? Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta como algo que está de base, que opera ahí. Luego hay otra cuestión que tiene que ver con la asociación entre ultraderecha o derecha y lo masculinista o lo masculino, y antifeminista también, por supuesto, que tiene que ver ya con una historia de cómo en el Partido Republicano determinados pensamientos y partidos y organizaciones políticas conservadoras comenzaron a ir por ese lado y a considerar que el poder político y la civilización depende de hombres fuertes,
hombres, ¿no? Depende de hombres fuertes que sostienen determinados órdenes, y cuando esas masculinidades o esas hombrías comienzan a ser horadadas, ya sea por el feminismo, ya sea por la debilidad o el debilitamiento del marxismo cultural, comienzan a haber problemas, desórdenes que hay que conjurar, ¿no? Ese es uno de los núcleos que explican la relación entre derecha, pensamiento conservador y masculinismo. Y también hay otra línea que plantea que algunas clases dominantes conservadoras muchas veces terminan como dormidas en los laureles, terminan como muy pasivas, y que para eso es necesario estas figuras fuertes. Acá Nietzsche es muy importante, una lectura particular de Nietzsche y de la filosofía nietzscheana como un virilismo fuerte, dominador, que afirma valores en contra del pensamiento esclavo. Bueno, son elaboraciones que vamos a ver bien en el curso. Entonces ahí hay una cuestión que sería el marco general. Y después hay una dimensión que tiene más que ver con lo cultural, con Internet, con los imaginarios, que es el uso, imaginario de imágenes seductoras para varones en Internet y determinado tipo de varón, ¿no? Que es esta idea de un hombre fuerte, de la cuestión de los músculos, de la glorificación de determinada masculinidad agresiva, que también es variable, pero que es muy fundamental para las ultraderechas, que también es utilizada a veces de forma irónica, ¿no? Pero a ver, para que ilustrarlo de una manera simple, que ustedes lo van a poder articular fácilmente. La cuestión de los músculos, de la quijada. Hay toda una cosa que tiene que ver con el movimiento incel y con determinadas teorías de que la forma del cráneo y de la cara explican que una persona, que un hombre va a ser un hombre alfa, que va a tener más éxito con las mujeres porque las mujeres tienen determinada naturaleza. Es como una suerte de pensamiento jerárquico de la masculinidad y de la realidad, determinista, fuertemente determinista, que apuntala a estos imaginarios, ¿no? Y después también está toda esta idea del imperio romano y de lo imperial y de los cuerpos de las élites masculinas y dominantes como cuerpos heroicos y admirables. Y reitero, todo esto tiene mucho de construcción y de máscara. No es que necesariamente todos los chicos de la ultraderecha que son muy fanáticos de este tipo o que cultivan este tipo de imaginarios, que hacen estos memes, etcétera, son pibes que van al gimnasio y tienen músculos, ¿no? Digo, hay también un uso irónico, pero es algo que opera y es algo que se articula, ¿no? Y esta idea de que justamente el feminismo o el marxismo cultural homosexualizante lo que hace es tratar de debilitar a los hombres, y que eso genera una serie de problemas culturales y civilizatorios importantes, ¿no? Ahí me parece que es la cuestión, y que es una doble cuestión que funciona ideológicamente, generando enemigos, pero que también es muy productiva o productora de imágenes que son muy seductoras, ¿no? Y que ahí aparece también el uso de la cultura gaming, porque hay mucho de la cultura de Internet y de los juegos, de los videojuegos, en esto de los hombres heroicos, las mitologías, y también de otro tipo de intereses, ¿no? Ahí aparece, reitero, Nietzsche, la historia del Imperio Romano, ¿no? Aparecen como, se retoman de una manera bastante posmoderna, podríamos decir, de una manera bastante light, determinadas tradiciones que siempre apuntan a esta idea de construir masculinidades agresivas y fuertes que justamente serían como una suerte de reaseguro de órdenes jerárquicos y prósperos, ¿no? Porque la jerarquía se asocia a la prosperidad y la falta de jerarquía, la horizontalidad, las inversiones, ¿no? Porque esto no solamente son antifeministas, sino también anti-LGTB, claramente, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con lo trans, todo lo que tiene que ver con lo gay, serían inversiones de órdenes naturales que sí o sí van a ser negativos. Y a eso se le opone una masculinidad fuerte. Y aparecen también, por supuesto, un montón de películas que son una suerte de íconos que siempre tienen que ver con la masculinidad. Está el Club de la Pelea, está Psicópata Americano, ¿no? Distintas imágenes de masculinidades agresivas y fuertes que tienen sus variantes, pero que eso sería lo que los une.
Pensaba también en el resurgimiento del estoicismo como discurso de autoayuda ahora, especialmente dirigido a varones, ¿no? A varones que están en las finanzas, crecer sin límite, cómo tengo que hacer para ser millonario a los 25 años, y entre esas cuestiones está leerme las meditaciones de Marco Aurelio, porque ahí está la verdadera esencia, ¿no? de la compostura de carácter que tiene que tener un hombre para ser un ganador en la vida, ¿no? Una lectura con el orto, digamos, de la ética estoica, ¿sí? Pero que está haciendo furor en este momento con ciertos individuos, ¿no? Con ciertos grupos de varones, por sobre todo. Fíjense que en los espacios de redes de estoicismo son casi todos varones. Y no es aleatorio, viene con el pack del Imperio Romano, viene con el pack de las cuestiones jerárquicas, viene con el pack de progresar a través de respetar determinadas jerarquías. Y como decía Natalie, hay una cuestión que es muy importante para entender también de la psicología, de las masculinidades incel, por sobre todo, que están detrás de la construcción de estas máscaras, y es que ellos en general no son como se supone que debería ser un hombre ganador. Hay mucha frustración detrás de eso. Esto es algo que señalan autoras como, por ejemplo, Laura Bates, cuando dice que los incels en general son un grupo de varones que están muy frustrados porque justamente creen haber nacido sin todas las propiedades que tendrían que tener para poder ser unos ganadores. Entonces, como no les queda otra, ¿sí? Básicamente se convierten en trolls, ¿no? Trolls de internet, trolls de la vida, y están muy deprimidos, están realmente muy deprimidos, están realmente muy... se desvalorizan constantemente a ellos mismos. Si ustedes entran a foros de incels y ven las dinámicas, son tipos que no es que están con el autoestima arriba, diciendo yo... No, están diciendo todo el día que son una mierda, que no van a coger nunca en la vida, que no sirven para nada, pero le echan la culpa de todo eso a las mujeres, ¿no? Simplemente porque las mujeres no los van a elegir a ellos porque no nacieron con tal quijada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho de este self-deprecating, ¿no? De este, no sé cómo se dice en español, pero este tirarse abajo, ¿no? Entonces, bueno, van a encontrar mucho de eso. Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y hay mucha frustración detrás de la gran mayoría de estos varones, ¿no? Por ejemplo, pensemos en todas las veces que se dice de Milei que es como una suerte de la venganza de los buleados, ¿no? De pibes que fueron bulleados y que ahora se están tomando la venganza contra los bullies de alguna manera, ¿no? Hay algo de eso, porque hay mucha frustración en estas nuevas masculinidades que se fueron corriendo cada vez más a la derecha hasta terminar así. Incel es con C. Incel significa involuntary celibate, o sea, célibes involuntarios, ¿sí? Célibes involuntarios vendría a ser que ellos querrían no ser célibes, querrían tener sexo, pero no tienen sexo porque nacieron del lado perdedor, ¿sí? De la tipología masculina, y las mujeres eligen estar con tipos alfa, o los que ellos llaman los chats, ¿no? Los que son deportistas, que tienen determinada composición ósea, etcétera, y no con ellos que son re beta, ¿no? Que son básicamente inferiores, ¿sí? Inferiores natural y socialmente. Entonces, le echan la culpa a las mujeres y tengan en cuenta que el grupo de los incels es un grupo terrorista, de terrorismo misógino, ¿sí? Esto lo argumenta Laura Bates también en su libro sobre masculinismos, que está citado en la nota que les pasaron las chicas acá en el chat. Porque básicamente ya se cargaron vidas humanas, ¿sí? Ya se cargaron vidas humanas en nombre, ¿sí? de la falta de sexo que estaban teniendo, ¿no? En nombre de, por ejemplo, el famoso atentado que hizo Elliot Rodger, que es uno de los incels más conocidos en California, en Isla Vista. Fue acompañado de un manifiesto en donde él decía que este era su día de la retribución, en donde se iba a cobrar, ¿sí? El hecho de que
las mujeres no lo eligieran como partener sexual. Entonces se iba a cobrar con vidas, ¿sí? Salía y mataba gente. No solo mujeres, fue específicamente a matar a las chicas de una sororidad, a the hottest girls, ¿no? A las chicas más hot de una sororidad, pero en el medio mató a otra gente también, ¿no? Porque estaba cobrándose con vidas todo el sufrimiento que él sentía que tenía porque las minas no le daban bola. Y no es el único. Entonces, por eso a estos atentados se les dicen atentados de terrorismo misógino, y en ese sentido, Elliot Rodger. Elliot, a ver si lo puedo poner acá. Lo van a encontrar fácilmente. Y es una suerte de héroe de la comunidad incel, ¿no? No es el único, hay varios. Hay varios. Esta es la de las masacres de Isla Vista. Pero no es el único, ¿sí? Entonces, la gente a veces dice que exageramos, las feministas, ¿no? Porque nos estamos fijando en estos varones frustrados, que qué sé yo y qué sé cuánto, pero tenemos masacres acumuladas. Esta no es la única, ¿sí? Y esto puede pasar en cualquier lado y en cualquier momento. Ustedes fíjense que hoy en día los feminismos estamos sufriendo ataques constantes, ¿sí? En la calle, hay digamos, con el hecho de que el gobierno apoya determinada ideología antifeminista que permite que a las personas se sientan habilitadas a ejercer violencia de determinadas maneras, ¿no? Entonces, no es una pavada porque tenemos casos en donde se han cobrado vidas este tipo de ideología, ¿no? Timbre. Para mí, pero no se preocupen. Si se puede relacionar con el atentado a Cristina. Qué interesante, porque este hombre Sabag, ¿vos estuviste leyendo algo de él hoy, Nati? Yo vi algo muy extraño que creo que citó algo medio esotérico, pero no lo pude leer a él. Sí dijo también que era político. Yo creo que ahí es algo muy extraño porque no sé si ustedes saben que tiene tatuado el sol negro, que es un símbolo nazi. Justamente porque en esta lógica de que se tienen que esconder y tienen que hacer lo que los norteamericanos llaman silbato de perro, ¿no? De que no levantar la perdiz, ¿no? Entonces tienen que encontrar una serie de memes y de símbolos que nos salte la ficha. No, se esconden detrás de determinadas cuestiones que los que saben. Claro, los que saben. Entonces, claramente que esta persona estaba radicalizada en foros, porque si no, no llegás a tatuarte un sol negro. Pero bueno, ahí yo creo que quizás lo que sí uno puede pensar es que se articula con toda esta misoginia que decía Dani, que tiene que ver también con los medios más grandes y con toda una suerte de, no sabemos si Cristina si hubiese sido un hombre, si le hubiese pasado lo mismo. ¿Por qué no le pasó a Alberto? Está bien, porque quizás Alberto Fernández no era tan... no se los podía encontrar, ¿no? Pero ahí hay una cuestión medio general interesante para pensar. Pero la verdad que yo no tengo información de que él haya estado en grupos de incels o más de este estilo. Haya estado motorizado porque Cristina era mujer. Eso también es algo, porque en el caso de Elliot Rodger y otros incels hay una motorización muy explícita. Muy explícita y muy específica. Acá quizás forma parte del combo, pero probablemente un incel, pero creo que también tenía otras ideas en torno a por qué ir a darle a Cristina, ¿no? Lo cual fue terrible y no se lo trató con el grado de terribilidad que tiene, ¿no? También tiene que ver, ¿por qué no? Puede ser también porque Cristina y además porque Cristina es mujer, ¿no? María. Hola chicas, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Les quería hacer un comentario. Yo vivo en la provincia de Catamarca y tenemos 5 diputados provinciales de Libertad Avanza. En esto de que estabas explicando, Danila, la tipología de las mujeres que se eligen y lo que ellos hicieron políticamente estos meses, que ellos están con cargos compuestos ahora, ¿no? De poder. Y es más, un poco que ustedes hacen filosofía, quien comanda y quien es presidente del Bloque de la Libertad Avanza es un hombre que viene de la academia, viene de la Universidad Nacional de acá de Catamarca, es un profesor de inglés de posgrado, un profesor muy formado, que él mismo se hizo de la academia, y él siempre trae en sus referencias, sobre todo
sobre todo cada vez que tiene la palabra, y utiliza mucho las redes sociales, ¿sí?, para dar su postura. Entonces él habla de las feministas como femibolches, diciendo que nosotros hacemos embrismo, las feministas, ¿sí? Utiliza esa palabra, ¿no? Esto no es feminismo lo que existe, sino embrismo. Y él habla también de que ellos no están en contra de los derechos de las mujeres, porque salimos siempre con ese discurso, con las compañeras, o tenemos encima comisión de género dentro de las diputadas, lo están sufriendo las diputadas mujeres al tipo, porque las otras dos mujeres, ¿cómo se conformó? Primero y principal, perdón que mezcle las cosas, pero se conformaron del Somos Más. ¿Vieron del tema del aborto, de la lucha contra el aborto, este grupo Somos Más, Sí. que eran los pañuelos celestes? Sí. Bueno, 3 de ese Somos Más Catamarca, que era acá, son diputados. O sea, vienen con el tema del aborto, lo tienen en la cabeza. De hecho, lo primero que hicieron fue presentar en la maternidad de la provincia, yo soy abogada y siempre me consultan las compañeras, presentaron un pedido de informe acerca de qué se hacía con los fetos, si se le había dado defunción, ¿sí?, si se le había llamado al cura para que bendiga los fetos, ¿sí?, cualquiera, ¿no? Pero así, digamos, esos pedidos de informe hicieron acá en la Cámara. Por eso hablo de esta gente con poder, ¿no? A pesar de que son 5 diputados de 40. Y este tipo habla también diciendo de que ellos, de que el feminismo a la tercera hora no existe, y nombra a 2 filósofas donde serían su fuente, digamos, ¿no?, que él las propugne, las nombra siempre, y habla de una tal Hope Sommers, Cristina, capaz que te suena. La cuarta. Sí, y de una que escribió en Infobae, me acuerdo, una tal Kramer, que estaba muy loca, también, ¿viste? 200 páginas de Cristina Hope Sommers para hacer el curso, así que más le vale que lo cursen. Genial. Por eso te quería contar, y todas sus publicaciones refiere de eso, ¿no? Entonces, nosotros solamente, dice, usted, el feminismo que la libertad avanza propicia es el feminismo a la primera hora. El de la tercera ola es el que están ustedes, la cuarta ola no existe. ¿Sí? Pero es muy gracioso, pero son un peligro, ¿no? Eso que vos dijiste, que cómo damos la batalla, me quedé pensando en eso. Hay que dar la batalla acá, es cultural realmente, así que me voy con eso. Pero te quería contar esa experiencia que estamos teniendo acá en la provincia. Cristina Hope Sommers es una tradicional, pero ella trabaja es una señora que viene escribiendo, fue una de las aliadas en la construcción del el dispositivo discursivo de la ideología de género, porque ella creó la etiqueta de feminismo de género. Para ella existe un feminismo de género y un feminismo de la equidad. El feminismo de la equidad es el feminismo de la primera ola, que es el que quiere que las mujeres y los varones estén en pie de igualdad, pero que no ponga a las mujeres como víctimas, que las mujeres tienen que competir en igualdad de condiciones con los varones, no tienen que recibir nada del Estado. Es lo que se conoce como un feminismo conservador clásico, ¿sí? Un feminismo liberal conservador, muy, muy, muy de tintes libertarios, que además considera que las mujeres y los varones somos diferentes por naturaleza y tenemos que honrar esa diferencia, ¿no? Entonces, Cristina Hope Sommers no es por eso la vamos a ver en la clase 4, porque en la clase 4 vamos a ver 3 tipos de feminismos neoconservadores que existen, y uno de ellos es el de Cristina Hope Sommers, que Roxana Kramer hace una versión local del discurso que Cristina Hope Sommers viene enarbolando desde la década de los 90, ¿sí? Cristina Hope Sommers además escribió un libro que yo lo estoy terminando de leer justamente ahora, que se llama La guerra contra los varones, ¿no? Que sostiene la idea de que el Estado, tanto focalizarse en la educación de las mujeres, dejaron tirados a los varones y no los dejan desarrollar su potencial porque no los dejan jugar a la guerra, jugar bruto, ¿no? Que es básicamente las cosas que quieren hacer los varones para poder convertirse en varones nobles, ¿no? Entonces tiene todas estas ideas. Y en general, cuando escuchan feminismo de la equidad o Cristina Hope Sommers, tiene que ver con esto, con estos primeros intentos de un feminismo libertario, de un feminismo conservador, de desligarse de todo lo que es el feminismo a partir de la conquista del derecho al voto en adelante. O sea, bueno, cuando ya llegamos al voto y a poder trabajar y a tener nuestra cuenta bancaria y a no estar más supeditadas a la autoridad de padre, hermano o marido, ahí ya las mujeres ganamos, ¿sí?, igualdad absoluta y no tenemos nada más que andar demandando al Estado, ¿sí?
Todo el resto, ¿por qué las mujeres tenemos trabajos peores pagos que los varones? Porque las mujeres preferimos determinados trabajos que casualmente están peores pagos. O porque las mujeres, en cierto momento de nuestra vida, preferimos dejar de trabajar y quedarnos criando, ¿no? Y eso les parece absolutamente natural, ¿sí? Son tendencias humanas de los sexos, ¿sí? Y que no hay que meterse en eso. Entonces, viene de ahí, tal cual vos lo decís, y esto también lo retoman autores como Laje y Márquez, ¿no? En su libro sobre la ideología, ¿cómo se llama? El libro negro de la izquierda. Sí. ¿Es lo mismo que feminismo de la diferencia, el de la equidad? No, no es lo mismo, es una muy buena pregunta, pero el feminismo de la diferencia es un feminismo más, si se quiere, hembrista, en sentido literal, ¿sí? Porque busca sostener que lo femenino es mejor que lo masculino, en cierto sentido, que por lo menos las virtudes que están asociadas con lo femenino son mejores. Entonces tenemos que inculcar en general en la sociedad las virtudes de la empatía, las virtudes del cuidado, etcétera, etcétera. Y son feminismos que buscan la liberación de la mujer por medios separatistas en general. Entonces, los feminismos TERF, por ejemplo, son devenidos del feminismo de la diferencia, que son los feminismos trans excluyentes, son versiones de los feminismos de la diferencia. Los feminismos de la equidad, no. Son versiones, si también pueden ser transfóbicos, de hecho, Cristina Hoff Sommers es transfóbica, pero no tiene el mismo discurso que las feministas de la diferencia. De hecho, Cristina Hoff Sommers las detesta bastante a las feministas de la diferencia, y ella es básicamente una libertaria, ¿sí? Y tengan en cuenta que Cristina Hoff Sommers no trabaja para una universidad o para un CONICET, digamos, sino que ella trabaja hace 4 décadas para un think tank conservador, ¿sí? Para un laboratorio de ideas conservador, ¿sí? Bueno, si hicieron Teoría Feminista 2, ya vieron algo de feminismo de la equidad, porque yo lo doy ahí, como una de las ramas del feminismo liberal. Feminismo liberal, tenemos feminismo liberal igualitarista, ¿sí? Que son todas las socialdemócratas. Las feministas de la UCR acá podrían ser feministas liberales igualitaristas. Después tenemos las feministas liberales conservadoras, que se diferencian en libertarias y en de la equidad. En general puede haber unas rispideces, porque las de la equidad, como Cristina Hoff Sommers, no consideran que exista algo así como sexismo cultural, no existe. Y para las libertarias un poco sí. Las libertarias serían, por ejemplo, Virginie Despentes, teoría King Kong. Bueno, esa es una teoría bastante libertaria del feminismo, ¿sí? Pero por otros medios, por otros lados. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, una pregunta para hacerle a las chicas? Ahí Alejandra Tonina está levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Ahí abrí el micrófono. Había hecho la pregunta por el chat, pero quedó medio arriba. En realidad, cuando estabas hablando del tema de ideología de género y demás, y la iglesia, y me recordé que haber leído, o escuchado en realidad, bastante recientemente, aunque en realidad son resultados de hace varios meses, que bajó bastante la tasa de natalidad en el mundo, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Yo creo que debe haber múltiples factores para que ocurra eso. En lo personal me parece bien, me parece fantástico, pero quería saber si tienen, bueno, alguna reflexión al respecto, porque es posible que algo del avance, es una buena noticia de alguna manera, ¿no? El avance de teoría feminista, de las ideas feministas, tengan algo que ver. Sí, hay dos grandes teorías contrapuestas en términos de si es bueno o malo. Los que ven que la superpoblación es un problema para el planeta creen que es algo bueno, y los que ven que la subpoblación es un problema para el avance económico de los países lo ven como algo malo. Porque es cierto que existe relación entre la tasa de natalidad de un país y su éxito en términos económicos, ¿sí? Dicho eso, hace poco me escuché un podcast de como 1 hora y media de una demógrafa que hablaba específicamente sobre este tema, y dijo 2 cosas que a mí me parecieron muy interesantes. La primera
es que no es tan parejo la cuestión del descenso demográfico. Hay países en donde avanza y hay países en donde retrocede, y no todos siguen la idea de que países pobres tienen más gente, países ricos tienen menos gente. Porque, por ejemplo, en India la tasa de natalidad bajó, ¿sí? En Argentina bajó también. Pero en otros lugares subió. Entonces no es tan parejo como parece ser. Y en segundo lugar, otra cosa que decía esta demógrafa que a mí me pareció súper interesante es que no hay registro en la historia de que un Estado haya podido manipular la tasa de natalidad, ni con políticas pronatalistas ni con políticas antinatalistas. Lo que decía esta demógrafa era que los cambios en general en las variaciones demográficas se dan por cambios culturales, ¿sí? Y eso es una buena y una mala noticia. Es una buena noticia para nosotras porque significa que el feminismo tuvo impacto, porque básicamente, por ejemplo, en Argentina sucedió que el Plan ENIA redujo drásticamente los embarazos involuntarios en adolescentes y niñas, ¿sí? Los redujo al 50%, lo que tuvo un impacto, no me puedo acordar, ahora se las busco porque era en un podcast en inglés con, si quieren lo pueden buscar con, ¿cómo se llama este podcastero del New York Times? Ezra Klein. Ezra Klein. Esperen que se los escribo. Sí, Ezra. Sí. A mí me impactó mucho, la verdad, esa conversación, sí. Pongan Ezra Klein, demógrafer, algo así, les va a salir, es una mujer. Es de hace poco. Bueno, les decía eso. Entonces, es una buena noticia porque significa que hay cosas que funcionaron, ¿sí? Por sobre todo la prevención, ¿sí? de los embarazos no deseados, y también el hecho de que las mujeres de repente quieren hacer otra cosa, ¿no? También no solamente criar, ¿no? Hay como una mayor conciencia de pensar un poco más si queremos ser madres, e incluso hay resistencias, hay huelgas de vientres, en Corea del Sur hay huelga de vientres, querramos llamarlo así o no, pero las mujeres surcoreanas no están casándose y no están pariendo porque no les conviene, ¿sí? Entonces hay algo ahí que tiene que ver con cuestiones culturales. Es una buena noticia en muchas cuestiones porque significa que estamos con mayor justicia reproductiva que en otros momentos en el planeta, pero al mismo tiempo es una mala noticia porque es cierto que el feminismo hizo bajar la tasa de natalidad, con lo cual las principales políticas pronatalistas tienden a ser políticas antifeministas, ¿sí? Y no centradas en lo que debería ser, que es la justicia reproductiva, ¿no? Sí. Jennifer, sí. La verdad que si escuchan inglés y lo pueden escuchar, la verdad que ese podcast a mí me aclaró un montón de cuestiones. Les agrego a esto de que es una articulación, que por ahí en nuestro país es algo que está un poco más desdibujado, pero es muy clave en países europeos y quizás en Estados Unidos también, que es la cuestión de cómo las políticas natalistas y separadas del paradigma de la justicia reproductiva tienen mucho que ver también con la cuestión racial, ¿no? De que no nos sirve cualquier hijo, cualquier mujer embarazada, sino determinado tipo de mujer que tenga hijos, ¿no? Entonces ahí aparece, es muy claro en Alemania, obviamente. Es eugenesia. ¿Quién se reproduce? Es eugenesia, claro. Y en nuestro país hay señales, hay discursos, Spert lo ha planteado, ¿no? Planteando una suerte de teoría del reemplazo, que es esta idea, y lo dijo así, él dijo: los pobres tienen más hijos y la clase media no tiene hijos. Entonces los pobres los hijos de los pobres van a ser cada vez más y la clase media y sus hijos van a ser cada vez menos, ¿no? Entonces hay un reemplazo degenerativo. Lo dijo así, estoy agregándole lo degenerativo, pero lo dijo en esos términos como un problema. Entonces claramente imaginen el tipo de políticas natalistas que se pueden tratar de articular desde esa mirada. Que ya están sucediendo. El plan está desarticulado. Todos los ministerios, o sea, bueno, el Ministerio de Género se fue a la mierda, pero todas las secretarías de género están siendo desarticuladas. O sea, está en marcha. El plan pronatalista en Argentina está en marcha, ¿sí? No es que lo van a anunciar, está en marcha. Sí. ¿Había algo acá en el chat? Ofelia levantó la mano.
Hola. Yo me quedé con algo de los inicios, donde planteaban la cuestión de la asociación que hacen los libertarios del feminismo con el marxismo. Y yo, si bien comprendo que hay feminismos no marxistas y es muy diverso el feminismo, de todos modos, la verdad que por ahí lo que no comparto, igual no lo desarrollaste, Daniela, por ahí interpreté y no es lo que, como lo ves, pero como para poner un poco en debate, que no me parece una locura, obviamente no comparto, pero no me parece una locura lo que plantean como marxismo cultural, así como estamos asumiendo, entiendo que es importante dar una batalla cultural, no solo cultural, entiendo, no solo cultural, pero que no es desacertado el conflicto que plantean, donde nos plantean como enemigas. Creo que la asociación entre distintas teorías y proyectos emancipatorios, que uno es el marxismo, por supuesto que hay muchos marxismos y que ha habido socialismos reales que nada tuvieron que ver con la emancipación, pero sí me parece importante no pasarlo como algo más, bueno, a la cuestión de la asociación entre distintos proyectos y teorías emancipatorias, y más bien me parece que en tal caso, bueno, yo soy marxista y soy feminista, pero si hay alguien feminista, no marxista, etcétera, no es desde la descalificación de bueno, no tiene nada que ver, porque sí tiene que ver, sí tienen que ver o sea, hay una asociación que en eso no están errados, me parece. Eso me había quedado. Está bien, Ofelia, porque como vos decís, es cierto que existen feminismos de izquierda, un montón, y muchas veces las quienes somos feministas de izquierda creemos que el único feminismo potable es el feminismo de izquierda y que el feminismo no puede sino ser de izquierda. Pero lo cierto es que el feminismo no surgió de la izquierda, el feminismo es nacido de la Ilustración y de la teoría liberal. Y en ese sentido todavía hoy hay muchas feministas liberales y en general el problema del armado que hacen los libertarios y la iglesia sobre la ideología de género, en realidad no nos están hablando a las feministas de izquierda, les están hablando a las feministas liberales igualitarias que están en las ONG y que están operando en las agendas del derecho internacional de los derechos humanos, que no somos precisamente las trotskistas. Son feministas liberales igualitarias que podríamos llamar progresistas, pero que no tienen tendencias socialistas, ¿sí? En ese sentido, ahí yo creo que se equivocan. Por lo menos en el target que tienen ellos de quiénes son las feministas con las que estarían luchando, ¿no? En ese caso, en las ONG, en la ONU, en UNESCO, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dicho eso, también es importante tener en cuenta que cuando dicen que el feminismo es marxismo cultural, están diciendo literalmente que es un complot, ¿sí? Que hay una conspiración, ¿sí? Del marxismo para seguir destruyendo a la humanidad bajo otro tipo de ropaje. Entonces ahí nos quitan autonomía de movimiento, ¿no? Nos quitan nuestra propia genealogía, nuestros propios conflictos internos, y hacen todo parte de estos delirios que tienen de que existen grupos que quieren dominar el mundo a través del socialismo, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho entender esa estructura mental, pero es ese tipo de estructura mental. No están haciendo un argumento más sofisticado como el que estás haciendo vos. Ese es el problema. Entonces, me parece que si entramos a aceptarles determinadas cuestiones, vamos a estar hablando en distintos niveles. Nosotras en un nivel mucho más complejo de diversidad interior dentro del feminismo, de lo que creemos que es el feminismo, y ellos van a estar hablando de lagartos, ¿sí? Claro.
Sí, sí, y también me parece que el problema de esos armados, que simplifican también incluso teóricamente, porque muchas veces digo, esta idea del marxismo cultural y que meten, por ejemplo, Foucault y, viste, o sea, meten distintas tradiciones de la izquierda que incluso se pelearon entre sí. Claro. Además de eso es que muchas veces lo sobreimprimen a prácticas feministas que quizás están ajenas a ideologías articuladas. No sé si me explico. Quiero decir, a veces hay prácticas feministas que surgen de la propia experiencia de los sujetos dominados, que no necesariamente tienen ese grado de articulación, porque no provienen de gente politizada, ¿no? Pero que ya viene como estos discursos a sobreimprimirle para simplificarlos como enemigo con esta etiqueta, ¿no? Entonces, y las etiquetas en la ultraderecha funcionan como conos de silencio, ¿no? Bueno, esta persona es marxista, la cultural, bla, no la escuchan, no escuchan lo que tiene para decir. Entonces, a veces eso, si bien acuerdo con lo que decís, Ofelia, porque es una cuestión forma parte de los feminismos mucho más relevante y yo me siento más cerca, aunque no soy marxista, me siento mucho más cerca de esa tradición que la liberal, pero que funciona como una suerte de etiqueta que no nos permite pensar la complejidad y las tensiones de los problemas y la cosa más específica, ¿no? Bueno, el feminismo en Argentina tiene una articulación muy, pero muy singular, de relación con la calle, de relación, ¿no? con los movimientos sociales, que a la vez está en tensión y que toda esa complejidad, esas peleas, esas disputas, se simplifican tremendamente con, bueno, marxismo cultural, ¿no? Entonces funciona a veces más como un obstáculo epistemológico para pensar qué está pasando ahí, qué está pasando en Catamarca, porque también ahí vemos otras cosas, con lo que contaba recién la compañera que no recuerdo el nombre. Bueno, ahí hay una complejidad muy específica de ese lugar, que es la cuestión religiosa, la cuestión de las campañas en contra del aborto que se articularon, y por ahí eso forma que los miembros de la Libertad de Avanza sean muy diferentes a lo que pasa en la legislatura porteña, ¿no? Entonces, no como esa complejidad a veces es difícil de pensarla a partir de las categorías que imponen ellos, que justamente buscan una simplificación como modo de articulación política y de estigmatización. Sí, Ofelia. Sí, muchas gracias. Yo tenía otro comentario pequeño respecto de esto que conozco bastante de cerca el Plan Enia, y entiendo que también es una de las cuestiones que planteamos en la reivindicación de que sigan existiendo políticas públicas, pero yo pondría en duda que fue el Plan Enia quien redujo el embarazo en el 50%, que vos también lo decías, porque primero que la tasa de embarazo adolescente descendió en todo el país, no solo en las provincias y en las localidades en las que está el Plan Enia, si bien hay algo diferencial, no es que no sea cierto, está subrayado el énfasis, y realmente creo que la lucha por el aborto bajó mucho más. Sí, sin duda. Eso. Yo leí un informe de un demógrafo argentino que intentaba dar cuenta de cuáles fueron las razones por las cuales cayó la natalidad. El denominador número 1 fue el avance cultural de los feminismos, y entre algunas de las iniciativas estatales estaba el Plan Enia. El Plan Enia que logró, dentro del propio plan, reducir al 50%, etcétera, etcétera. Esa es la cifra que sacaron, por lo menos, en su momento, o ahora cuando se desarticuló, anduvo circulando esa cifra. Este demógrafo lo tipificaba como una de las políticas, entre otras como la ESI, entre otras como la interrupción voluntaria del embarazo, pero por sobre todo, porque también, como decía la misma esta demógrafa en el podcast que yo les mandaba, este demógrafo argentino estaba de acuerdo, el principal impulso es el cultural, no el estatal. El Estado acompaña, puede acompañar, pero la cultura, el avance cultural en ese sentido es fundamental
dar cuenta de eso. Y en ese caso tenés razón, Ofelia. Yo lo del 50% lo dije porque es lo que vi en el informe que salió, digamos, pero sí, no sabría decirte si hay un conflicto interno respecto de si querés nos podés contar un poco, pero respecto de cuál fue la tasa de éxito del plan ENIA, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicas. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Algo más para preguntarle a las chicas? Si no, pasamos a la parte final del encuentro, al sorteo. Esa. ¿Les parece? Dale. Bueno, voy a compartirles pantalla. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Ahora sí, vemos, ¿Sí? ahí está, se está cargando una ruleta. Ahí va. Acá pueden ver los nombres de todos. Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo. Si alguien no ve su nombre, me avisa, me escribe al chat. Yo creo que cargué todos. Bueno, comenzamos. Alejandra, ¿estás por ahí? Estoy acá, sí, qué bueno. ¿De qué es el sorteo? No, ahora lo voy a anunciar. Ah, Bueno. ok. Alejandra, te ganaste. Me siento en un programa de televisión. Alejandra, te ganaste una beca para el nuevo curso de las chicas. Ay, qué bueno. Sí. Pensaba hacerlo, así que genial. Genial, Alejandra. ¿Vos ya hiciste el 1 y el 2? Sí. Hice los, sí. Y Ailín casi que se lo gana, Ailín, que también hizo el 1 y el 2, pero bueno, esperamos verla igual ahora en el nuevo. Sí, también le recordamos que todos los socios tienen un descuento por ser parte del club. Así que en el chat dejé el link del curso, empieza el 15 de julio. Son 4 clases, así que bueno, esperamos verlos ahí. Bueno, ojalá vengan, porque la verdad que tenemos un montón de tela para cortar y para discutir y vamos a tratar de poner consignas semanales para charlar, porque estamos todos muy en esto. Entonces hay que meterle pensamiento comunitario, así que es un poco para ustedes que se formen en determinadas lecturas que nosotras hicimos, pero al mismo tiempo que todas podamos intercambiar entre nosotros en torno a esto que nos está atravesando en este momento. Así que les esperamos, ¿sí? Bueno, estos días le vamos a mandar un mail con la charla de hoy, así la pueden ver de nuevo si quieren. Pero también le vamos a dejar los links y todo lo que estuvimos compartiendo en el encuentro, así también lo tienen. Sí, todos los autores que mencionamos y demás. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Chau. Adiós.